soy Joseph Camavilca. Presentaré mi análisis literario sobre el cuento Paco Yunque. Había una vez un chico llamado Paco que llega por primera vez a la escuela con su madre y ve a muchos niños jugando mientras corretean por el patio. Paco no estaba acostumbrado a este ruido, ya que en el campo apenas hablaban como 5 personas. Había grupos de niños que se acercaban con Paco y le hablaban, pero no podía oír nada por el ruido. Un chico trigueño apareció y lo jaló del brazo, pero Paco no dejó que se lo llevara. Lo jaló con más fuerza, pero se quedó en la pared pegado y se puso colorado. Sonó la campana y todos entraron a su clase. Los hermanos Zúñiga se llevaron a Paco, uno en cada mano. Al llegar adentro se puso pálido por el silencio, pero los hermanos lo seguían jalando uno por cada lado hasta que lo soltaron y entró el profesor. Todos se quedaron en silencio parados con la mano levantada en su sitio. Paco se quedó parado en medio del salón y el profe dice que hagan silencio. Ahora le pregunta a Paco cómo se llama. Paco le responde de forma tímida, Paco. Después lo pone al lado de Fariña. En tono de militar dice, siéntese. Todos se sientan, incluso el profesor. Fariña le dice a Paco que ponga sus cosas como él, pero Paco seguía aturdido. Fariña agarra sus cosas y las ordena. El aturdimiento de Paco se iba pasando con el tiempo. De repente apareció el niño Grieve, el hijo de don Dorian Grieve, el patrón de la madre de Paco y alcalde del pueblo. Resulta que Paco fue al colegio en la ciudad para acompañar a Grieve, ya que la patrona de la madre de Paco se lo pidió. El profesor ve a Grieve y le dice, otra vez tarde. A lo que le responde Grieve desenfadado, me quedé dormido. Al ver a Paco se lo lleva al lado de su carpeta, pero Fariña le dice al profesor, Greve se ha llevado a Paco al otro lado. Y empiezan a jalonear a Paco, pero al final se queda al lado de Fariña, y Greve se puso a patalear, llorando. Fariña se preguntaba por qué Paco le tenía miedo a Grieve. De repente aparece tarde a la clase Antonio Guesdres, el hijo de un albañil, así que el profesor le pregunta, ¿por qué llegó tarde? A lo que Guesdres le dice, fui a comprar pan para el desayuno. El profesor le dice, ¿por qué no lo hizo temprano? Y Guesdres le responde, tenía que alzar a mi hermanita. Mi madre estaba enferma y mi padre se fue al trabajo. El profesor la acepta y le da 1 hora de reclusión por llegar tarde. Fariña exclama, Greve también llegó tarde. Greve le dice, mentiras. Y todos los alumnos dijeron, sí señor, sí señor. El profesor les dice, silencio. Fariña le dice a Paco, nunca lo castigan, aunque llegue tarde por su padre. Aunque llegue tarde por su padre, nunca lo castigan. Fariña le pregunta si es cierto que es su muchacho y si vive con Grieve, a lo que Yunque le responde que vive ahí porque la mamá de Grieve es la patrona de su madre. Paco Yunque voltea y ve a Grieve mostrándole los puños. Paco sabía que le iba a pegar en cualquier momento y dice, voy a la carpeta de Grieve. Fariña le dice que no vaya, pero ve que Grieve también le hace puños, así que se lo dice al profesor, que dice, silencio, que van a hablar de los peces y harán un examen para ver quién es el mejor alumno. Le pregunta a los alumnos, ¿entendieron? Los alumnos responden afirmativamente y empieza la clase de los peces. Todos levantaron la mano para responder, pero elige a un Zúñiga y este le dice, encontramos un pez en la playa medio vivo, así que nos lo llevamos a la casa, pero se murió en el camino. Greve dice, los peces que llevo no se mueren. A lo que el profesor pregunta si lo lleva en un frasco con agua, pero Greve le dice, no, andan en los muebles. Los alumnos se echaron a reír y un niño flaco y pálido dice, ¡mentiras! Los peces se mueren en el aire, se mueren en el aire. Pero Greve sigue diciendo que es posible, ya que tiene mucho dinero. Pero siguieron riéndose burlosamente. Greve se enoja porque no le creen. El profesor silencia las risas y dice, los peces se mueren si se les saca del agua. Greve insiste en que con todo el dinero que tiene puede sacarlos al aire. El niño de verde dice, mi papá también tiene dinero. Otro niño dice lo mismo. Todos los niños dijeron lo mismo, a excepción de Paco.
Fariña le pregunta si tiene dinero y Yunque recuerda que vio a su madre con 4 pesetas, así que le responde que sí tiene dinero. Fariña le dice al profesor que Yunque también tiene dinero, pero Grieve lo corta diciendo: Yunque no tiene dinero, su mamá es la sirvienta de mi mamá. La clase continúa. El profesor voltea para escribir y Grieve aprovecha y le jala el pelo a Yunque, que se puso a llorar. El profesor voltea y le pregunta qué pasó. Fariña le dice que Yunque le jaló el pelo a Grieve, pero Grieve, que corriendo llegó a su sitio, niega lo que hizo. El profesor de nuevo dice: Silencio, Yunque, deja de llorar. El profesor pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se saca al pez fuera del agua? Grieve contesta: Va a vivir en mi casa. Los niños se ríen, así que el profesor ahora le pregunta a Yunque, que aún estando llorando, le contesta de forma correcta. El profesor dice: Muy bien, y continúa escribiendo. Grieve de nuevo aprovecha y le da un jalón a Fariña. En vez de llorar, se lo dijo al profesor. El profesor pregunta si lo vieron los niños, y ellos responden: sí señor, formándose un bullicio en el salón. El profesor da un golpe gritando: ¡Silencio! Mira a todos los alumnos y pregunta a Yunque si es cierto lo que dice Fariña, pero no contesta nada, ya que si respondía, lo golpearía a Grieve en la salida. Pero Fariña dice: Paco le tiene miedo a Grieve porque le pega. El profesor pregunta a otros y responden: sí señor. Pero Grieve se niega, así que el profesor solo le dice: cuidado con mentir, Grieve. Continuando la clase, Yunque le pregunta si Grieve también le pega a Fariña, pero le contesta: ¿qué me va a pegar? Como me haga algo se lo diré a mi madre y profesor. Pero Yunque aún así tenía miedo por el patrón, porque lo veía dar órdenes y se juntaba con personas parecidas al profesor. Yunque se preguntaba a qué hora terminaba la clase y de repente el profesor dice: van a hacer el examen. Empezó a escribir las preguntas en la pizarra para que copien. Cuando termina se pone a leer un libro. Mientras todos hacían el examen, Grieve se ponía a hacer peces. Pasó el tiempo y pregunta si terminaron. Los alumnos dejan sus cuadernos para irse a jugar al recreo, pero Yunque se lleva su cuaderno con lápices. En el recreo, Grieve le dice a Yunque que jueguen al Melo Melo, pero al saltar encima de Yunque, lo patea y se le cae su cuaderno con su lápiz, pero Yunque no lo recoge por estar colorado, rodeado de gente. El niño flaco y pálido recoge las cosas de Yunque para llevarlas al aula, pero Grieve se los quita y se los lleva a guardar. Al volver, lo pone a Yunque en 4 manos agarrándole el pescuezo. Le dice a Paco que no se mueva y empieza Grieve a saltar repetidas veces encima de él, dándole patadas en el trasero. Se empezó a escuchar un llanto. Resultó que era Yunque y Fariña lo detiene. Pero Grieve lo amenaza a Fariña diciéndole que lo va a golpear. Mientras tanto, los hormigas consolaban a Yunque y se empezó a formar un tumulto donde estaba Paco y otro donde estaba Grieve con Fariña. Grieve le da un empujón que bota al suelo a Fariña. De repente aparece un niño de segundo año que empuja a Grieve, pero aparece otro niño de tercero que empuja al de segundo, empezando un enredo de bofetadas y patadas. La campana suena y todos los alumnos vuelven a sus aulas. Los hormigas se llevaron por el brazo a Yunque. En el salón había mucho ruido. Aparece el profesor mirando serio y dice en forma militar: siéntense. Los alumnos se sientan. El profesor también se sienta para llamar lista a que entreguen sus exámenes. Para entregar sus exámenes. Mientras recibía los trabajos, anotaba las notas en su libro. Fariña le devuelve su cuaderno a Yunque, pero había arrancado la hoja del examen para poner su firma. Cuando el profesor llama a Grieve, va y le entrega el trabajo de Yunque como si fuera suyo. Después el profesor llama a Yunque, pero no puede ir ya que no encontraba su examen. El profesor le preguntaba si lo hizo o no. Paco no le responde. Se queda en silencio con frente baja. El profesor da nota y continúa llamando. Al terminar, el director entra al aula
los alumnos se ponen de pie. El director dice en voz alta: Siéntense. y le pregunta al profesor si ya sabe quién es el mejor alumno, a lo que el profesor le responde: Es Humberto Grieve. El profesor revisa su examen y ve que está bien. Se sube al pupitre con voz energética y dice: De todos ustedes, Humberto Grieve fue el mejor y lo pondremos en el cuadro de honor. Todos los niños miraban ansiosamente a Grieve, que se puso orgulloso delante del profesor. El director lo felicita. Le dice a los demás alumnos que sean como Grieve y espera ver a los alumnos haciendo un buen trabajo. Se quedaron callados, mirando con admiración a Grieve. El director se fue dándole la mano a Grieve. Se despiden del director. Grieve regresa a su pupitre contento, y se podía ver al profesor anotando a Yunque para que éste esté de recluso. Fariña le pregunta a Yunque por qué arrancó su hoja. No le respondió, pero seguía insistiendo en que le responda. De repente ve a Yunque llorando, así que le empieza a distraer para que deje de llorar, pero aún así continuaban las lágrimas de Yunque. A continuación les presento mi análisis literario. El género literario es narrativo y la especie narrativa es cuento. Los objetos del texto son los pupitres, la pizarra, los cuadernos y el lápiz. El lugar es el colegio. Los personajes son Paco Yunque, Paco Fariña, Grieve, el profesor, la mamá de Paco, el director, los hermanos Zúñiga, Antonio Guesdres, el chico rubio y gordo de chaqueta blanca y el niño de cara redonda y chaqueta verde. Mi opinión, opino que es un libro que deja un final agrio, además de que muestra los prejuicios, las injusticias y las desigualdades entre las clases sociales. De ahí el favoritismo que dan a las clases altas. Soy Joseph Camavilca, gracias por escucharme. Fin. Curso de lectura veloz y alta comprensión lectora.